enlaces a direcciones que no existen. La primera vez que vi esa hoja pegada con cinta transparente al portón de carga, pensé que era una broma pesada de alguien que estaba aburrido en el turno de noche. Me reí solo con el casco todavía puesto, y el motor de la moto tirando calor contra mis piernas porque el papel estaba demasiado limpio para ese muelle lleno de polvo y aceite, y porque el texto estaba escrito con una formalidad que no encajaba con nada. Frases cortas frías como un procedimiento de seguridad. Lo arranqué con cuidado, más por curiosidad que por otra cosa, y cuando lo leí completo sentí esa primera punzada de incomodidad que uno intenta explicar con sueño, con hambre o con exceso de café. En la esquina superior estaba el logo borroso de una empresa que no reconocí, como si lo hubieran impreso y fotocopiado demasiadas veces, y debajo, mi dirección de entrega, escrita a mano, con mi apellido mal escrito. Fue ahí, en ese detalle, donde se me apagó la risa. No me llamó la atención solo el error. Me llamó la atención que nadie, en la bodega donde recogía paquetes todas las noches, se equivocaba con los datos. El sistema era obsesivo, automático, y aún así ahí estaba esa hoja, esperando por mí, como si alguien hubiera sabido con anticipación que yo iba a ser el que tomara ese paquete. Levanté la vista buscando a algún supervisor, a algún compañero, a alguien que se estuviera burlando desde una esquina, pero el muelle estaba vacío. La nave tenía ese silencio raro de los lugares que funcionan sin gente, con luces blancas altas y el zumbido constante de los tubos fluorescentes que se te mete en los dientes. En la mesa metálica me esperaba un paquete pequeño, demasiado pequeño para la etiqueta que llevaba, y la etiqueta era distinta a las otras. Sin código que yo pudiera escanear, sin ruta impresa, solo una dirección escrita con máquina vieja y un sello rojo que decía que debía entregarse esa misma noche, sin excusas. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta, intentando convencerme de que era un truco para asustar a repartidores nuevos. Llevaba meses haciendo el turno nocturno y ya me había encontrado con notas raras. Clientes que pedían que no tocara el timbre, casas con cámaras que te seguían como ojos. Pero nunca me habían dado un protocolo. Nunca me habían dado reglas. Cuando cargué el paquete, lo sentí más pesado de lo que parecía. No era solo peso, era como si el cartón estuviera lleno de algo que se asentaba con retardo, como arena húmeda. Lo acerqué al oído por reflejo, esperando algún sonido interno que me confirmara que se habían roto cosas durante el traslado, y no escuché nada. En vez de eso, tuve la sensación desagradable de que el paquete estaba escuchándome a mí, como si el silencio fuera de él y no de la nave. Me obligué a soltar una exhalación lenta, apreté el paquete contra el costado y me fui a la moto. La ruta no era común. Me mandaba hacia las afueras, lejos de los barrios donde todavía había bares abiertos y ventanas iluminadas, lejos incluso de las avenidas grandes. El GPS del teléfono insistía en un camino que yo evitaba por costumbre. Calles industriales mal asfaltadas, galpones cerrados, lotes baldíos con maleza alta que parecía moverse aunque no hubiera viento. A esa hora la ciudad tenía otra textura. Las luces de los postes se espaciaban, las sombras se hacían más densas y el ruido se reducía a mi motor y a mis propios pensamientos. Iba pensando en la hoja doblada en el bolsillo, en el sello rojo, en el logo borroso. Iba repitiéndome que era una broma, que alguien quería ver si yo obedecía. Apenas dejé atrás la última gasolinera abierta, el aire se volvió más frío. Me metí por una avenida que terminaba en una curva amplia, y al salir de la curva vi el edificio. No era una casa, no era un local, era un bloque bajo y largo, de concreto, sin ventanas a nivel de calle, con una reja perimetral alta y un letrero metálico sin iluminación. El letrero no decía nada reconocible, era una palabra corta, pero las letras parecían haber sido raspadas a propósito. Había un guardia en una caseta, o al menos había una figura sentada detrás de un vidrio empañado. Reduje la velocidad, pasé frente a la caseta y levanté la mano en un saludo automático. La figura no se movió, no giró la cabeza, ni siquiera levantó la mirada. El portón de entrada estaba entornado, justo lo suficiente para que una moto pasara si uno se atrevía. La calle estaba desierta, el tipo de desierto que no es normal ni siquiera de noche, como si el lugar estuviera afuera de la ciudad, aunque todavía pudieras ver a lo lejos el brillo anaranjado del cielo sobre los edificios. Apagué el motor, y cuando el ruido se cortó, el silencio me pegó en los oídos. Saqué la hoja del bolsillo y la desplegué bajo la luz del farol que había junto al portón. La tinta era negra, impresa, salvo por 2 marcas a mano al final, como iniciales. Leí despacio, sintiendo que el frío se metía por la garganta. Regla 1. Entre por el portón sin detenerse a hablar con la caseta. Si le hacen señas para que se acerque, no responda. Regla 2. No mire directamente las cámaras en los postes. Mantenga la vista al nivel del camino. Regla 3. Sostenga el paquete con ambas manos dentro del predio. No lo apoye en el suelo. No lo ponga sobre ningún objeto.
No lo deje colgando. Regla 4. Si escucha que alguien dice su apellido, no se detenga. No se dé vuelta. No responda, aunque la voz suene conocida. Regla 5. No toque ninguna puerta. La entrega se realiza dejando el paquete en el rectángulo pintado frente a la entrada principal. Retírese de inmediato. Regla 6. Si el paquete cambia de temperatura, no lo abra. Si se mueve, no lo agite. Si parece más liviano, no lo revise. Siga caminando. Regla 7. Al salir, no revise el espejo retrovisor hasta estar fuera de la avenida y ver nuevamente luces de comercio. Si lo hace antes, no encontrará el camino de regreso. El papel temblaba un poco en mis manos, pero no era solo el viento. En ese momento me di cuenta de algo que me pareció absurdo. El rectángulo pintado, la entrada principal, la avenida, todo estaba descrito como si ese edificio tuviera una rutina repetida, como si la gente hubiera tenido que escribir esas reglas después de que algo saliera mal demasiadas veces. Pensé en devolverme. Pensé en llamar a mi supervisor. Pero no quería sonar paranoico. No quería ser el que se asusta por una hoja. Empujé la moto con los pies, sin encenderla, y pasé por el portón como si estuviera cruzando una línea que no debía. La caseta quedó a mi izquierda. El vidrio seguía empañado y detrás la figura seguía inmóvil, con la cabeza levemente inclinada hacia adelante. Sentí el impulso de acercarme, de golpear el vidrio, de pedir indicaciones, de asegurarme de que había alguien vivo ahí. Recordé la primera regla y apreté el paquete con fuerza, como si me fuera a dar valor. Seguí. El camino interno era una especie de carril de cemento que llevaba hacia un patio amplio. A ambos lados, pasto ralo y charcos oscuros que no reflejaban bien la luz. Había postes con cámaras en lo alto, y aunque intenté mirar al nivel del suelo, la sensación de tener ojos mecánicos clavados en la nuca era insoportable. Era el tipo de vigilancia que no busca protegerte sino registrar tu error. El edificio principal estaba más adelante. Una estructura de concreto con un techo plano y una puerta doble metálica sin manijas visibles. Delante de esa puerta, en el piso, había un rectángulo pintado con una pintura amarilla gastada. Era demasiado preciso, demasiado limpio para el resto del lugar. La pintura formaba un marco como para un objeto del tamaño de una caja mediana, y al lado del rectángulo pegada a la pared, había otra hoja plastificada que repetía las reglas. No tenía sentido que estuvieran dos veces, salvo que alguien quisiera asegurarse de que las leyeras, incluso si no te habían dado la primera. Caminé despacio, sosteniendo el paquete con ambas manos como si fuera frágil. Sentía el cartón tibio contra los guantes, pero esa tibieza no venía de afuera. La noche era fría. La tibieza venía de adentro del paquete. Quise convencerme de que era una batería, un aparato electrónico que había conservado temperatura. Me quedé quieto un segundo, justo antes del rectángulo, y entonces lo sentí. Un pequeño corrimiento, como si algo dentro se acomodara con la paciencia de un animal dormido. No fue un golpe, no fue un sacudón, fue un deslizamiento lento, casi educado. La sexta regla se me pegó en la cabeza como una frase que uno recuerda de la escuela. Si se mueve, no lo agite. Me obligué a avanzar. Pisé el borde del rectángulo. Me agaché y bajé el paquete hacia el centro del marco. Fue ahí donde me di cuenta de lo difícil que iba a ser cumplir la tercera regla hasta el final, porque la tercera regla decía que no lo apoyara en el suelo dentro del predio, pero la quinta regla decía que la entrega se hacía dejándolo ahí. Me di cuenta de la contradicción demasiado tarde. El rectángulo estaba dentro del predio. La puerta estaba dentro del predio. Todo estaba dentro. Entonces, ¿cómo se suponía que lo dejara sin romper una regla? Sentí la piel erizarse bajo la ropa. Miré la hoja plastificada al costado buscando una aclaración, algún matiz, algún detalle. No había nada. Solo las reglas, frías, sin explicaciones. En mi cabeza apareció una salida absurda. Tal vez el rectángulo no era suelo, tal vez era un punto seguro, un lugar que no contaba. Tal vez la tercera regla era para el trayecto, para que no lo apoyara en cualquier parte, para que no lo dejara cerca de otras cosas. Me aferré a esa interpretación como uno se aferra a una baranda cuando baja una escalera oscura. Bajé el paquete hasta el piso dentro del rectángulo, y en el instante en que el cartón tocó la pintura amarilla, la tibieza se apagó. Fue como si alguien hubiera cerrado una puerta interna. El paquete se volvió frío, de golpe, un frío que vi en mi mente como vapor blanco aunque no lo vi en el aire. Me incorporé de inmediato, recordando la quinta regla, retirarse de inmediato. Di un paso atrás, di otro. Quise girar el cuerpo para empezar a caminar hacia el portón, y en ese momento escuché mi apellido. No era un grito, no era una amenaza, era una voz baja, cercana, como si alguien estuviera a 1 metro de mi oreja izquierda. Lo dijo con la misma entonación con la que un vecino te llama desde la acera. Me quedé rígido por un reflejo antiguo, porque uno responde cuando lo llaman. Mi garganta hizo el movimiento de preparar una palabra, y la cuarta regla me atravesó como un golpe en el pecho.
No responda, aunque suene conocida. Sentí una gota de sudor frío bajar por la espalda, lenta, pegajosa. No me di vuelta. No respondí. Seguí caminando. La voz repitió el apellido, un poco más fuerte, como si se impacientara. Sentí pasos detrás de mí, pero no escuché el ritmo normal de alguien caminando. Era como un roce irregular, como si algo arrastrara una suela mojada y luego levantara el pie con cuidado, sin querer hacer ruido pero sin lograrlo. Apreté los dientes. Caminé más rápido sin correr. Me pareció que el aire se hacía más denso, como si el patio estuviera lleno de humedad pesada. Cuando llegué al punto donde el camino se abría hacia la caseta, la figura detrás del vidrio se movió por primera vez. No levantó la cabeza. Solo extendió un brazo y apoyó la mano en el vidrio, como si quisiera llamar mi atención. Los dedos eran largos. Demasiado largos. La primera regla decía que no me detuviera a hablar con la caseta. Y ahí estaba esa mano pegada al vidrio, insistente, como una invitación. Seguí, pasé de largo. Sentí la mirada de las cámaras como un peso físico. Al cruzar el portón, me subí a la moto con torpeza, como si me hubieran puesto un peso extra en los hombros. Encendí el motor y el ruido me devolvió una sensación momentánea de normalidad. Salí a la calle y aceleré. La regla 7 decía que no revisara el espejo retrovisor hasta ver luces de comercio. Me obligué a mirar solo hacia adelante, hacia la avenida oscura que se extendía como un túnel. Aún así, tenía el impulso animal de mirar atrás, de confirmar que no me seguían, de ver si alguien había salido por el portón. Sentía con una certeza ridícula que si miraba iba a ver algo pegado a mi espalda, agarrado a la caja de la moto, o sentado detrás de mí como un pasajero silencioso. Seguí conduciendo, contando mentalmente los postes de luz para distraerme. El frío me mordía la cara. A lo lejos vi el resplandor de un supermercado 24 horas, la primera luz de comercio real, y recién ahí me permití mirar el espejo retrovisor. No vi nada raro, solo la avenida vacía, el asfalto oscuro y, muy al fondo, una mancha negra donde el edificio debía estar. Respiré, y me reí con un sonido corto que me salió más como tos. Todo se había quedado en mi cabeza. Era eso, una broma, un protocolo para asustar, una dirección maldita en el imaginario de los turnos nocturnos. Volví al circuito normal de entregas con una tensión que no se me iba. La siguiente dirección era un departamento en un edificio con portero eléctrico. Nadie respondió, como tantas veces. Dejé el paquete en recepción y seguí. El trabajo te obliga a moverte aunque tengas la mente ocupada. Cerca de medianoche ya estaba otra vez en zonas de galpones, y la hoja de regla seguía en mi bolsillo como un objeto vivo, pesando más de lo que debía. Me dije que la iba a tirar cuando terminara el turno. Me dije que no la iba a mencionar. Me dije que esa entrega no contaba. Apenas pasadas las 12 el sistema me asignó otra dirección con sello urgente. El mismo sello rojo. Sentí un vacío en el estómago antes de leerla. Era otra dirección fuera de ruta, otra calle industrial, pero no era el mismo edificio. Esta vez era un complejo de oficinas viejas, de esos que alguna vez fueron modernos y ahora sobreviven con empresas fantasma que nadie visita. El paquete que me dieron era aún más pequeño que el anterior, y aún así la caja parecía querer escaparse de mis manos, como si el cartón tuviera memoria de movimientos internos. En la etiqueta no había remitente, solo mi apellido, otra vez mal escrito, y la dirección. En el trayecto intenté mantener la mente fría. Me repetí que la logística nocturna era así, que la urgencia era normal, que los sellos se imprimían por lotes. Pero el detalle del apellido era demasiado personal. Nadie en la bodega me conocía tanto como para equivocarse de manera consistente, como si la persona que escribía quisiera demostrar que sabía quién era yo, sin preocuparse por escribirlo bien. Llegué al complejo cerca de la 1 de la madrugada. La entrada era un estacionamiento amplio, con barreras levantadas. No había guardias, solo cámaras en los postes, igual que antes, aunque aquí parecían más viejas, con carcasas amarillentas. Las oficinas eran bloques rectangulares con pasillos exteriores. La iluminación era mínima, luces de emergencia que dejaban todo en un tono verdoso, enfermizo. Me bajé de la moto y el silencio me golpeó otra vez. Ese silencio institucional, como de hospital cerrado. Busqué una hoja en la entrada, un protocolo, cualquier cosa. No había. Solo un cartel descolorido que decía que estaba prohibido el ingreso fuera del horario laboral. Sostuve el paquete con ambas manos y avancé hacia el bloque indicado. Era el segundo piso, pasillo exterior. Subí una escalera de cemento que crujía bajo mis botas. En el descanso había una puerta metálica con un vidrio pequeño. Me acerqué para ver el interior, y lo único que vi fue oscuridad. No había reflejo, ni siquiera mi cara. Era como si el vidrio fuera un agujero. Me reí, nervioso, porque mi cabeza buscaba cualquier gesto que rompiera la tensión.
y en ese instante el paquete se movió, no como antes. Esta vez fue un empujón claro, como si algo hubiera golpeado desde adentro, probando resistencia. Me quedé quieto. La piel de mis manos se apretó dentro de los guantes. El cartón estaba frío. Tan frío que sentí que el frío me subía por los brazos. La regla 6 se me presentó sola, como si la hoja estuviera abierta frente a mí. Si se mueve, no lo agite. Seguí caminando. La puerta del pasillo tenía un número pintado, pero yo evité fijarme en él, como si mirar detalles fuera a atraer atención. Me acerqué a la unidad indicada y vi algo que me hizo detenerme pese a todo. En el suelo frente a la puerta, había un rectángulo pintado, igual al de la primera entrega. Esta pintura era blanca, más reciente, y al costado, pegada con cinta, había una hoja plastificada. Era la misma lista. Regla 1. Entre por el portón sin detenerse a hablar con la caseta. Si le hacen señas para que se acerque, no responda. Regla 2. No mire directamente las cámaras en los postes. Mantenga la vista al nivel del camino. Regla 3. Sostenga el paquete con ambas manos dentro del predio. No lo apoye en el suelo. No lo ponga sobre ningún objeto. No lo deje colgando. Regla 4. Si escucha que alguien dice su apellido, no se detenga. No se dé vuelta. No responda, aunque la voz suene conocida. Regla 5. No toque ninguna puerta. La entrega se realiza dejando el paquete en el rectángulo pintado frente a la entrada principal. Retírese de inmediato. Regla 6. Si el paquete cambia de temperatura, no lo abra. Si se mueve, no lo agite. Si parece más liviano, no lo revise. Siga caminando. Regla 7. Al salir, no revise el espejo retrovisor hasta estar fuera de la avenida y ver nuevamente luces de comercio. Si lo hace antes, no encontrará el camino de regreso. No había caseta aquí. No había portón vigilado. No había entrada principal, salvo la puerta del pasillo. La lista no encajaba del todo, pero estaba ahí, como si alguien la pegara por costumbre, como si lo importante no fuera que el texto coincidiera con el lugar, sino que yo lo aceptara, que yo siguiera el gesto, que yo participara. Quise irme. Quise dar media vuelta y bajar las escaleras. El paquete se movió otra vez, como respondiendo a mi indecisión. Y entonces escuché mi apellido. Esta vez la voz venía del otro extremo del pasillo, detrás de mí. Sonaba como mi madre, aunque mi madre no vive cerca y no tenía forma de estar ahí. Sonaba cansada, como cuando me llamaba de chico desde la cocina. Me quedé clavado con la respiración contenida, sintiendo cómo mi mente intentaba unir piezas para no quebrarse. Alguien me estaba siguiendo, alguien estaba imitando voces, alguien me estaba grabando. Pero no había pasos, no había presencia visible. Solo la voz calmada repitiendo mi apellido con esa entonación que te obliga a responder por un reflejo viejo, automático, íntimo. No respondí. No me di vuelta. Caminé hasta el rectángulo blanco y bajé el paquete hacia el centro, esperando otra vez ese cambio de temperatura, ese apagón interno. Cuando el cartón tocó la pintura, sentí que algo dentro se acomodaba, como si por fin hubiera encontrado su lugar. El paquete dejó de moverse. Por un segundo, el pasillo pareció más normal. La voz se apagó, me incorporé y empecé a retroceder, tal como había hecho antes, sin dar la espalda por completo. En la hoja no decía nada sobre cómo retirarse del rectángulo, solo que debía retirarme de inmediato. Di 2 pasos, 3, y entonces, desde la puerta detrás del rectángulo, llegó un golpe seco, no en la puerta en sí, sino desde adentro, como si algo grande hubiera chocado contra el metal. El impacto hizo vibrar el pasillo. Sentí, más que escuché, un segundo impacto, y luego un tercero, como si algo insistiera por salir. No corrí. El miedo te dice que corras, pero las reglas te dicen que camines, y yo estaba en ese punto donde la obediencia se vuelve la única forma de sentir control. Me di vuelta sin girar demasiado la cabeza, cuidando de no mirar cámaras, cuidando de no buscar explicaciones, y caminé hacia la escalera. En el descanso volví a ver la puerta metálica con vidrio oscuro. Esta vez el vidrio reflejaba algo. No era mi cara. Era el pasillo detrás de mí, pero con una distorsión, como si el vidrio mostrara un ángulo imposible. En el reflejo vi el rectángulo blanco, vi el paquete en el centro, y vi una sombra que se alargaba desde debajo de la puerta. Una sombra que no correspondía a ninguna fuente de luz. La sombra se movía como un líquido, estirándose hacia el rectángulo con paciencia. Sentí que se me aflojaban las piernas. La regla 2 decía que no mirara directamente las cámaras, pero no decía nada de reflejos. Esa fue la clase de pensamiento estúpido que aparece cuando uno está asustado y busca huecos. Seguí mirando el vidrio un segundo más, como si mi mente necesitara confirmar lo que estaba viendo. Y entonces, en el reflejo, la sombra se detuvo. Se quedó quieta, como si hubiera notado que la estaba observando. Después, se levantó del suelo,
como si tuviera volumen, como si se enderezara. Y ahí, en el reflejo, vi algo que no quise ver, una forma humana demasiado alta, demasiado delgada, parada justo detrás de mí. No me di vuelta. Me obligué a bajar la vista. Bajé la escalera casi sin sentir los escalones. Llegué al estacionamiento, me subí a la moto y salí sin mirar a los lados. Solo cuando vi un local de comida con luces fuertes, con gente adentro, con movimiento real, me permití respirar con más fuerza. El espejo retrovisor me devolvió la imagen de una avenida vacía, nada más. Sin embargo, el peso en mi espalda no se fue. Era una sensación interna, como si me hubieran marcado. Seguían quedando horas de turno. Me quedaban entregas normales, calles con casas, con perros ladrando detrás de rejas, con ventanas iluminadas. Y aún así, todo lo normal empezó a sentirse falso, como una pantalla. Cada vez que alguien no abría la puerta, yo imaginaba un rectángulo pintado del otro lado. Cada vez que un cliente me hablaba desde una ventana, yo sentía que la voz podía cambiar y decir mi apellido con entonación conocida. Cerca de las 3, cuando ya estaba cansado y quería terminar, el sistema me asignó una tercera entrega urgente. Esta vez no hubo paquete esperando en la bodega, porque yo ya estaba en ruta. Me indicaron un punto de recolección intermedio, una especie de casillero automático en un estacionamiento subterráneo. El lugar estaba bajo un centro comercial cerrado, con barreras levantadas y luces de emergencia que parpadeaban sin ritmo. Bajé con la moto y la temperatura cayó como si hubiera entrado a un refrigerador. El eco de mi motor rebotó en las paredes de concreto y volvió distorsionado, como si el espacio fuera más grande de lo que podía ver. El casillero estaba al fondo, contra una pared. Era un módulo metálico con puertas pequeñas. En la pantalla, en vez de instrucciones normales, aparecía solo mi apellido mal escrito, y un casillero se abrió solo. Dentro había un paquete largo, envuelto en cartón y cinta, más pesado que los anteriores. Lo tomé con ambas manos y sentí de inmediato un calor irregular, como si hubiera puntos calientes y puntos fríos, como si algo adentro estuviera respirando sin aire. En el borde del casillero había pegada otra hoja, la misma lista. Ya no me sorprendió verla. Lo que me sorprendió fue que, debajo de la lista, alguien había añadido una frase a mano, con tinta corrida, como escrita con prisa. Si llega a sentir que el paquete quiere que lo mire, no lo mire. Me quedé mirándolo, con el paquete contra el pecho, y por primera vez esa noche pensé con claridad que no estaba frente a una broma. No era el tipo de broma que se mantiene coherente en distintos lugares, con el mismo sello, con mi apellido como anzuelo. No era el tipo de broma que te espera en un casillero subterráneo, en un módulo que funciona sin sistema. Quise irme del estacionamiento, y en ese momento vi, en el techo, una cámara apuntando directo hacia mí. No era una de las cámaras viejas. Era nueva, con lente brillante. Sentí la tentación de mirarla para desafiarla, para recuperar una sensación de poder. La regla 2 se me plantó delante. Bajé la mirada. Caminé hacia la rampa, empujando la moto con una mano y sosteniendo el paquete con la otra, rompiendo la tercera regla sin darme cuenta del todo. El paquete era demasiado largo para sostenerlo como correspondía, y el cansancio me hacía torpe. Fue un error pequeño, casi ridículo, que en otro contexto no importaría. En ese momento importó como si hubiera firmado algo. A mitad de la rampa sentí el primer tirón. El paquete se desplazó en mi brazo, como si quisiera girarse, como si quisiera apuntar su extremo hacia mi cara. Lo acomodé con un movimiento brusco, más por reflejo que por decisión, y sentí que algo dentro golpeaba, respondiendo al ajuste. La frase añadida se me clavó. Si quiere que lo mire, no lo mire. Tuve la certeza irracional de que el paquete estaba diseñado para forzar un encuentro visual, como si mirar fuera una acción, no un sentido. Seguí subiendo. El aire era más frío cuanto más cerca estaba de la salida, como si la noche de afuera no quisiera recibirme. En la parte superior, antes de salir a la calle, había un espejo convexo de seguridad, de esos que ponen en garajes para ver vehículos venir. El espejo estaba manchado, pero reflejaba la rampa y el módulo del casillero al fondo. La regla 7 era sobre el retrovisor, pero el espejo convexo no era retrovisor. Me dije eso, otra vez buscando huecos, y miré. En el reflejo, vi el estacionamiento subterráneo, pero no como lo había visto al entrar. Las columnas parecían más numerosas, como si el lugar se extendiera más allá de sus límites. El módulo de casilleros estaba al fondo, pero su superficie no era metálica, parecía piel húmeda, densa, con pequeñas irregularidades. Las puertas abiertas eran bocas, y desde una de esas bocas, algo largo se arrastraba hacia la rampa, siguiendo el rastro que yo había dejado. No era una persona, no era un animal, era una extensión, una intención sin forma clara, avanzando con paciencia, sin prisa.
porque sabía que yo ya había cometido el error al mirarlo. Aparté la vista de golpe, con el corazón golpeándome en el pecho. Salí a la calle casi tambaleándome. Subí a la moto y aceleré sin pensar en ruta ni en seguridad. El paquete vibraba contra mi cuerpo, como si se riera sin sonido, como si celebrara haber conseguido algo. El frío se me metía por la ropa, pero yo estaba empapado de sudor. En la siguiente esquina me obligué a detenerme, porque iba a chocar. Me quedé con la moto al borde de la calle, bajo un poste de luz amarilla, intentando recuperar el control. Las reglas estaban hechas para mantener algo contenido, para evitar algo. Y yo acababa de hacer exactamente lo que no debía. Lo había mirado, aunque fuera en un reflejo. Sentí una náusea seca. Me bajé de la moto. Apoyé el paquete contra mi pecho con ambas manos como pedía la tercera regla. Y traté de respirar. Fue entonces cuando escuché mi apellido otra vez, pero ya no sonaba como alguien cercano. Sonaba como si viniera desde dentro del paquete, como si el cartón hubiera aprendido a hablar con las voces que me podían doblar. Lo dijo con una entonación suave, íntima, insistente. Mis dedos se entumecieron. Sentí el impulso de tirar el paquete al suelo y alejarme corriendo. La tercera regla decía que no lo apoyara. La sexta decía que no lo agitara. Yo estaba atrapado entre la obediencia y la supervivencia. La dirección de entrega estaba a pocos minutos. Era un edificio de almacenamiento, un lugar sin letreros, con una entrada de doble hoja y un rectángulo pintado en el suelo que yo ya podía imaginar sin verlo. Conduje como en trance, mirando solo hacia adelante, evitando espejos, evitando reflejos, evitando cualquier superficie brillante. La ciudad a esa hora estaba casi muerta, pero había señales de vida. Un taxi, una ventana iluminada, un perro cruzando una calle. Esas señales que antes me tranquilizaban, ahora se sentían como decorado, como si el mundo real se hubiera quedado atrás y yo estuviera moviéndome por un corredor diseñado para llevarme a un punto. Llegué al edificio de almacenamiento, y todo encajó con una precisión que me dio asco. Reja perimetral, cámaras en postes, un portón entornado, una caseta con vidrio empañado. Era igual al primero. Era como si la noche se hubiera doblado sobre sí misma para llevarme al mismo lugar con otro paquete. La figura detrás del vidrio no era la misma, o tal vez lo era y yo ya no podía distinguir. Tenía la mano apoyada en el vidrio, dedos largos esperando. Recordé la regla 1 y entré sin detenerme, aunque mi garganta ardía por las ganas de gritarle a alguien, a quien fuera, que me sacara de ahí. Avancé por el camino interno. Las cámaras me seguían. El paquete decía mi apellido desde adentro con una voz que cambiaba. A veces mi madre, a veces un amigo de la infancia, a veces un supervisor que me hablaba con tono de fastidio. No respondí. No me detuve. Caminé hacia la puerta doble y vi el rectángulo amarillo. Era el mismo. La pintura estaba más gastada, como si el rectángulo hubiera recibido demasiadas cajas, demasiados errores. Me agaché y bajé el paquete hacia el centro. Y en ese momento, justo antes de tocar el suelo, el paquete se puso liviano. No un poco más liviano. Liviano como si estuviera vacío. Mis brazos hicieron un movimiento involuntario, porque la resistencia desapareció de golpe y casi me fui hacia adelante. La sexta regla decía que si parecía más liviano, no lo revisara. No lo revisé, pero mi cuerpo traicionó la mente. Por el cambio brusco, mis dedos se aflojaron un instante, y el paquete rozó el borde del rectángulo antes de caer al centro. Ese roce, ese pequeño error de trayectoria, fue suficiente. Lo sentí como se siente una corriente eléctrica, como si el aire se cargara. El paquete tocó el suelo y el cartón se abombó, no hacia arriba como si algo empujara desde adentro, sino hacia los lados, como si quisiera expandirse en todas direcciones. La cinta crujió sin necesidad de sonido, y vi que una esquina se abría sola, apenas, como una boca que se humedece antes de hablar. Me levanté de golpe, dando un paso atrás. La quinta regla decía retirarme de inmediato. Empecé a caminar hacia el portón. La voz de mi apellido ya no venía de atrás ni de adentro. Venía de todas partes, como si el lugar entero lo dijera. No corrí, caminé rápido. Sentí, detrás de mí, una presencia que no necesitaba forma para ser real. Sentí el peso de algo que se acercaba sin pisadas, sin arrastre, como una presión atmosférica que te aplasta el pecho. Pasé junto a la caseta. La mano detrás del vidrio ya no estaba apoyada. Ahora el vidrio estaba despejado, como si alguien lo hubiera limpiado por dentro. Y pude ver la cara de la figura por primera vez. No la describo porque no puedo, porque cada vez que lo intento mi mente se resbala, como si la imagen estuviera hecha para no ser sostenida. Solo sé que no había sueño en esa cara. Había una expectativa vacía, como la de una máquina que espera que metas el código correcto. Seguí hasta el portón. Salí. Me subí a la moto, encendí el motor. Y ahí,
con la avenida delante, cometí el error que terminó de sellar la noche. Miré el espejo retrovisor antes de ver luces de comercio. No lo hice por desafío, lo hice por pánico, por esa necesidad humana de confirmar que el peligro está detrás y no encima. Miré y vi el patio del edificio, pero no era el patio. Era un espacio más grande, como una copia ampliada, donde la puerta doble se veía demasiado lejos, y el rectángulo amarillo era una mancha pequeña en un mar de cemento. Vi el paquete en el rectángulo, pero el paquete ya no era un objeto, era un hueco oscuro, como si el cartón se hubiera vuelto abertura, y del hueco salía algo que no salía, algo que no avanzaba con patas ni con brazos, sino que se desplegaba, como una sombra que aprende a ser tridimensional. En el espejo la figura de la caseta estaba afuera, en el patio, y me miraba, no al espejo, a mí, como si el espejo fuera solo un canal, y detrás de esa figura el espacio se movía, como si el aire estuviera lleno de agua lenta. Sentí un tirón en el estómago, una desorientación brutal, como cuando uno se levanta demasiado rápido y el mundo se inclina. La avenida delante de mí ya no era la misma. Las luces de la ciudad, las que yo veía a lo lejos, parecían más apagadas, más lejos. Aceleré, y el camino se sintió incorrecto, como si el asfalto tuviera un ángulo mínimo que me llevaba hacia otro lado. Intenté seguir la ruta habitual hacia la zona comercial, pero cada giro me devolvía a calles que no reconocía, calles industriales repetidas, con los mismos galpones cerrados, con los mismos lotes baldíos. Era como si la ciudad hubiera sido reemplazada por un modelo imperfecto, una maqueta nocturna sin gente. Manejé hasta que el cansancio se mezcló con la desesperación. Cerca de las 4, vi por fin un local iluminado, una panadería que abre temprano, con un par de mesas y un empleado limpiando. Me detuve frente a la vidriera y bajé de la moto. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el casco. Entré y el calor me golpeó la cara como una cachetada. El empleado me miró como se mira a alguien que no debería estar ahí, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada al principio. Pedí un café con una voz que no parecía mía. Cuando me lo dio, mis dedos no podían sostener el vaso bien. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con la espalda contra la pared, mirando hacia la moto afuera, mirando hacia la calle. Fue ahí donde noté que la hoja de reglas ya no estaba en mi bolsillo. Palpé la chaqueta, revisé con torpeza, metí la mano en todos los compartimentos. Nada. La había tenido todo el turno. La había doblado, la había leído, la había sentido como un objeto pesado. Y ahora no estaba. Un vacío frío me recorrió el cuerpo. Miré hacia la calle y vi algo pegado al vidrio de la panadería, en la parte exterior, a la altura de mis ojos. Una hoja plastificada, la misma lista. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, porque mi mente empezó a buscar formas de negar lo evidente. La hoja estaba ahí, en una panadería cualquiera, sin razón, sin contexto. El empleado seguía limpiando ajeno. Nadie reaccionaba. Era como si solo yo pudiera verla. Me levanté con el café todavía en la mano y me acerqué al vidrio. La hoja estaba sujeta con cinta transparente, igual que la primera vez. Las letras negras, claras, y debajo añadida a mano, una nueva frase, como escrita para mí. Ya no es una ruta, ahora es un hábito. Sentí un mareo que me obligó a apoyarme en la mesa. El empleado me preguntó si estaba bien, con una voz lejana. Asentí sin mirarlo. No quería que mi boca pronunciara nada que pudiera usar mi apellido. No quería responder a nada. Salí de la panadería sin terminar el café. Me subí a la moto y conduje hacia donde yo creía que estaba mi casa, buscando calles conocidas, buscando algún punto fijo. El cielo empezaba a aclarar apenas, un gris sucio que no era amanecer todavía. Las luces de comercio se veían, sí, pero parecían falsas, como si hubieran sido encendidas para cumplir una condición. Miré el retrovisor ya sin miedo, porque la regla 7 ya había sido rota y las consecuencias ya estaban en marcha. A veces veía un auto detrás, y cuando parpadeaba ya no estaba. A veces veía en el reflejo una calle que no correspondía a la que estaba recorriendo. Una vez, en un semáforo, vi claramente en el espejo el rectángulo amarillo pintado detrás de mí, en medio de la avenida, como si alguien lo hubiera pintado ahí mientras yo manejaba. Me di vuelta para mirar la calle real, y no había nada. Volví al espejo y el rectángulo seguía ahí, quieto, esperando una caja que no existía. Llegué a mi edificio cerca del amanecer. Subí las escaleras sin usar el ascensor, porque no quería estar encerrado en un cubo con espejos. Abrí la puerta de mi departamento, y lo primero que hice fue ir al baño y lavarme las manos hasta que se me puso la piel roja. Como si el cartón, la pintura, el frío, la voz se me hubieran quedado pegados. Me miré en el espejo del baño por inercia, y me arrepentí al instante. Detrás de mi reflejo, en la pared del pasillo, vi una sombra que no correspondía a la luz. Era una sombra vertical, delgada, demasiado alta. No se movía.
Estaba quieta como si siempre hubiera estado ahí. Parpadeé. Me obligué a mirar solo mi cara, a no buscar detalles, a no darle forma. Apagué la luz del baño y dejé el espejo en la oscuridad. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con todas las luces encendidas, escuchando el silencio de mi propio edificio, esperando que en cualquier momento alguien dijera mi apellido desde el pasillo. No pasó. Lo que pasó fue peor. Cerca de la mañana, cuando la ciudad ya empezaba a moverse, cuando los vecinos salían a trabajar, cuando el mundo retomaba su ruido, escuché un golpe suave en la puerta de mi departamento. No fue insistente, no fue fuerte. Fue la clase de golpe que uno hace cuando no quiere molestar. Me quedé inmóvil, recordando la regla 5. No toque ninguna puerta. La entrega se realiza dejando el paquete en el rectángulo. Retírese. Las reglas no estaban hechas para mí como persona. Estaban hechas para un intercambio, para un gesto repetido, para una rutina. Y de pronto entendí la frase añadida. Ya no era una ruta, ahora era un hábito. No se trataba de un edificio. No se trataba de una dirección. Se trataba de mí participando. El golpe se repitió, igual de suave. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta sin hacer ruido, y miré por la mirilla. Del otro lado no había nadie, solo el pasillo. Y en el suelo, frente a mi puerta, había un rectángulo pintado con pintura fresca, todavía húmeda, como si alguien lo hubiera hecho minutos antes. Dentro del rectángulo no había paquete, solo un espacio vacío, esperando. No abrí. No toqué la puerta. Me quedé mirando el rectángulo a través de la mirilla, sintiendo que algo, en algún lugar, estaba satisfecho con haber llegado hasta ahí. Volví a la cocina y me senté otra vez. Desde entonces, cada noche que intento salir a trabajar, encuentro algo nuevo en el camino. Un rectángulo pintado en una esquina, una hoja plastificada en un poste, una dirección urgente que no aparece en el sistema pero sí en mi bolsillo, doblada, como si alguien la hubiera puesto ahí mientras yo no miraba. No sé si aquella noche rompí una regla, o si las rompí todas al intentar entenderlas. Solo sé que desde esa madrugada ya no reparto paquetes normales. Reparto la idea de que hay lugares que quieren que uno repita gestos, que hay protocolos que no protegen a quien obedece, sino a lo que espera al otro lado. Y a veces, cuando estoy en un semáforo y una ventana refleja mi cara, veo detrás de mí una sombra alta, quieta, como si todavía estuviera esperando que yo, por cansancio o por miedo, termine